Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes para los españoles, buenos días para los que nos escuchen desde América. Hemos organizado desde el Colegio de Geólogos, conjuntamente con la Sociedad Geológica Colombiana, este webinar para celebrar que hemos firmado un convenio de colaboración entre los dos organismos. Vamos antes que nada a Rafael Jordá, que es el vicesecretario del Colegio de Geólogos y es la persona que se encarga de las relaciones con los otros organismos y de firmar los convenios con estas otras instituciones extranjeras, nos hable del contenido de este convenio, en qué consiste. Y después daremos paso a Karina para que nos presente la charla de la geología al café. Muchas gracias. Por favor, Rafa, ¿puedes hablar? Sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, Esther. Sí, el mes pasado firmamos el convenio entre la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, la Sociedad Colombiana de Geología y el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. El objetivo general, como en casi todo este tipo de convenios, bueno, es pues, promover el desarrollo de las actividades académicas y profesionales en disciplinas de las ciencias de la Tierra. Estos objetivos siempre se ponen, pero muchas veces no se llevan a cabo. O sea, se firman convenios, pero luego no se ejecuta ningún tipo de actividad. En este caso, la verdad es que entre nosotros, los españoles y los colombianos, enseguida surgieron ideas y una fantástica fue la que tuvieron, que es compartir desde Colombia un trabajo que luego se vio reflejado en un libro tan interesante no solo para los geólogos, sino para la sociedad en general. Porque al final los objetivos tanto de nuestro colegio como de la sociedad colombiana es también acercar la geología a la población, que la gente nos conozca, que sepan qué trabajos hacemos y que sepan que no solo nos dedicamos a un tema raro de minería y de petróleo, sino que estamos en todos los campos de la sociedad. Con lo cual, bueno, dar la enhorabuena a nuestros compañeros colombianos por ofrecerse y, bueno, te paso la palabra, Esther, para que nos introduzcas a Karina. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la realidad ya hemos comentado que cuando mantuvimos la reunión, inevitablemente hablamos de café, pues al menos desde España asociamos nuestro lujo asequible o nuestro vicio confesable es una buena taza de café. Y si es colombiano, pues es para nosotros el más apreciado, ¿no? Y hablando con ellos nos contaron que sí que nos podían explicar cuál era la geología que se escondía detrás de las plantaciones de café. Y nos pareció lo más oportuno para celebrar, ¿no? Nos hubiera gustado, al menos a las señoras de mi edad, que nos lo hubiera contado Juan Valdés, que era el que protagonizaba los anuncios hace unos años, que era un hombre muy, muy atractivo, o bien George Clooney, pero bueno, viene Karina, que también es una chica muy agradable y vemos que muy formada a contarnos esto. Karina Andrea Portilla Mendoza es una geóloga colombiana que estudió su licenciatura en la Universidad Industrial de Santander y terminó sus estudios en el año 2016. Por lo tanto, es una chica joven, pero vemos que muy bien preparada. Y actualmente está realizando sus estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Pero ella es la autora del libro Geología del Café, que publicó en el 19, creo que es, ¿no? El Servicio Geológico Colombiano, junto con la Asociación de Cafeteros de Colombia. Ella está trabajando actualmente allí en el Servicio Geológico Colombiano, donde realizó este proyecto, y también actualmente el proyecto del Atlas Geoquímico de Colombia y el Mapa Geoquímico del Mundo. También trabaja en temas sobre la geología médica, que son temas que a nosotros nos parecen muy interesantes y de haber estado en contacto antes te hubiéramos enseñado que hemos hecho varias charlas sobre este tema, Karina. Y luego también hizo la tesis de grado, no sé cómo le llamáis vosotros, sobre la mineralogía de las arcillas de antiguas, de la arqueología de antiguas civilizaciones, ¿no? de Colombia, que también son temas que nos gustan muchísimo a nosotros. Bien, y nada más, yo creo que ya te podemos dar paso y que nos empieces a hablar de la geología que se esconde detrás de una taza de café. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por la presentación. Gracias también a las personas que están asistiendo al webinar. La verdad estoy muy contenta de acompañarlos y pues muchas gracias también por la invitación. Bueno, voy a hablar en este caso de la versión artística de la geología del café. ¿Por qué artística? Porque para este libro realicé varias pinturas que acompañan la descripción del texto.
pinturas en acuarela, pinturas en óleo, sobre lienzo, como verán en la portada del libro. Bueno, este libro de la geología del café fue un producto financiado con recursos públicos, donde participaron un grupo de geocientíficos de la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano y un grupo de investigadores de CENICAFé, que es el Centro Nacional de Investigaciones de Café de Colombia. Es un instituto adscrito a la Federación Nacional de Cafeteros. Bueno, permítanme, antes de comenzar, mostrar la ubicación de Colombia. Colombia se encuentra en la esquina noroccidental de Sudamérica. Su geografía cuenta con una trifurcación de la cordillera de los Andes, en la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, y se encuentra rodeada por los océanos Pacífico y por el océano Atlántico. Bueno, ya comenzando, esta pintura fue realizada en óleo sobre lienzo. Intenté expresar la continuidad de las capas de la roca en el fondo y adelante pinté una rama de café que hace referencia precisamente al título, de las rocas al café, de la geología al café. Me gustaría contarles un poco sobre de dónde nace la idea y por qué este es un producto especial del Servicio Geológico Colombiano. Esta idea fue imaginada en el 2016 con un libro que contara y narrara el fascinante mundo de la geología con una deliciosa taza de café colombiano, teniendo en cuenta pues que el café es una imagen de Colombia para el mundo por su calidad y su sabor. Y si nos adentramos en esa calidad y en ese sabor, encontramos a gente trabajadora y orgullosa productora de café. Y si nos fijamos ahora entonces en la geografía de Colombia y en las condiciones climáticas de Colombia, encontramos ambientes húmedos y ambientes tropicales que son de verdad privilegiados para que esta planta tenga su desarrollo. Además de eso, pues tenemos la montaña de los Andes y los suelos derivados de las cenizas volcánicas. Importante también por la actividad cultural cafetera presente en las laderas bajas del Nudo de los Pastos, que sube por estas tres cordilleras de los Andes acompañadas del río Cauca y que se une al río Magdalena y llegan al Mar Caribe a las alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte de Colombia. Este texto es dinámico, es colorido, es expresado en la medida de lo posible sin tecnicismos. Fue creado reglón a reglón, buscando la mejor manera de conectar con la persona que lo estuviera leyendo, geocientífico o no, con una base amigable para compartir la ciencia, donde se tomaban los procesos geológicos del territorio colombiano y se llevaban de una manera armónica con pinturas, con el fin pues de hacer más informativo todo lo relacionado con la geología, con los suelos y con el café colombiano. Bueno, y como ya les conté, esta es una versión artística del libro. Siendo así, comenzaré con una breve introducción sobre la convergencia entre la ciencia y el arte. A veces pareciera que el arte no se relaciona en nada con la ciencia, y el arte como que el arte está en una esquina y la ciencia está en otro, pero existe una palabra, una acción que las une, y esa palabra es la curiosidad. Tanto si se quiere hacer ciencia como si se quiere hacer arte, se necesita ser movido por la curiosidad. Por eso me gustaría que revisáramos un poquito de la historia de la vida del ser humano y nos fuéramos para el Paleolítico, que parece que está muy allá, pero resulta que el 90-97% de la vida de los seres humanos acá en el planeta Tierra ha sido transcurrido en este periodo. Y nos damos cuenta que si no hubiera existido una curiosidad, ellos no hubieran logrado crear diversas herramientas hechas a piedra para sus usos de casa. Y así nos vamos un poco más adelante y encontramos en el Neolítico, ya se empiezan a ver conocimientos en la agricultura, formaciones de las grandes ciudades, y su manera de expresarse se fundamentaba bajo el lenguaje de las artes. Ya el sonido de los tambores, el sonido de las flautas, las pinturas rupestres, como por ejemplo esta pintura rupestre de la vereda Nueva Tolima en San José del Guaviare, muy cerca de la capital de Colombia, Bogotá, que datan de unos 11.000, 12.000 años de antigüedad, siendo una de las más antiguas de Sudamérica. Fíjense entonces en la curiosidad de los antepasados por buscar en la naturaleza la forma de crear sus tintas y encontrar así pigmentos de óxido, de hierro, de hematita y titanio que les permitiera plasmar sus saberes en una roca y que en la actualidad contemos con la dicha de conocerlas. Entonces, aquí podemos ver claramente que la necesidad de expresarse salta límites científicos para complacer el arte.
Luego nace en Occidente, a partir de la Grecia antigua, la razón, donde la razón es lo más importante. Todo llega a ser explicado en términos de la ciencia. Por ejemplo, en el Renacimiento, los artistas no eran muy bien vistos. Ya pasando el tiempo, final del Renacimiento hasta hoy, el artista comienza lentamente a tener una nueva personalidad individualista. El artista sale de la estática, de la razón, empieza a probar el color, las emociones, los sentidos, y entonces se vuelve a crear un equilibrio entre la razón, el cuerpo y las emociones, entre la ciencia y el arte. Pero pues la tarea aún sigue. Siendo así, a mayor grado de libertad, pues más vida, y sabemos que la ciencia se basa en la lógica, en tener, sin embargo, pues la ciencia se basa en la lógica, donde tenemos que tener en cuenta unos conceptos, unos juicios, unas argumentaciones, unas demostraciones, experimentos, inferencias, pero llegamos al caso que para hacer una ciencia divulgativa, para que la ciencia sea parte de todos y crear una buena ciencia, necesitamos, aparte de la lógica, un rigor conceptual, un rigor semántico, un rigor, un uso de metáforas, de anáforas, de metonimias, de ironías, para así llegar a comprender cómo todos estos datos pueden ayudar a crear una mejor divulgación de la ciencia. Como se ve en el libro de la geología del café. Muchas veces en una historia el cuento que nos queda interiorizado es el resultado de una buena narración, de sus ironías, de sus demostraciones, y eso es precisamente uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta cuando se estaba elaborando el libro. Entonces, como mensaje principal que tengo con todo esto que acabo de decir, es que el arte es una forma de conocimiento y es tan importante como la ciencia. Entonces se crea la necesidad de eliminar duplas, ya sea que la ciencia y el arte vayan de una manera paralela o que vayan de una manera consecuente una de la otra. Y así liberarnos pues de creer que la pintura, la fotografía, la poesía son inferiores a las matemáticas, la física, la química, la geología y la lógica. Entonces, como dice acá, la riqueza del mundo está en el uso de varios lenguajes, en la importancia de usar varios lenguajes. Si como científica no logro comprender desde un lenguaje geológico, no me logro hacer comprender desde un lenguaje geológico, pues no es una paga y vámonos, sino debe ser posible hacerme entender con el uso de otros lenguajes, ya sea de un lenguaje de relato, de un lenguaje de color u otro lenguaje. Además que la geología es una ciencia demasiado descriptiva, así que tenemos demasiado a nuestro favor. Luego de esta breve introducción relacionada con el arte y la ciencia, sigo presentándoles el libro. Esta foto fue la primera que tomé cuando comenzó el libro, fue la primera reunión que tuvimos en Chinchina Caldas, que tuvimos el Servicio Geológico Colombiano con CENICAFE, que es el Centro de Investigación de Café, donde se puede ver una taza, esta taza que es una insignia del café colombiano, y detrás se pueden ver los terrenos geológicos de Colombia. Ahora sí, adentrándonos en el libro, encontramos que está estructurado bajo estos 4 títulos. El primero, que se llama Una taza de café, Colombia, tierra de café, caficultores. Esta es una bienvenida donde decimos una taza de café, como cuando estamos en nuestras casas y invitamos a alguien y le decimos una taza de café, siga, siéntese y siéntase como en su casa. Entonces aquí se quiere hacer la bienvenida al libro, donde se comienza explicando cómo con un grano del café se crea una influencia en una cultura colombiana, y ahí pasamos del grano de café a las variedades y a las condiciones climáticas para que estas plantas surjan en estas tierras. En el segundo capítulo, que se llama Millones de años en una taza de café, entonces empezamos a ver el sistema tierra, los movimientos y el funcionamiento interno, los paisajes que moldean el territorio colombiano, la formación de los suelos hasta llegar a la planta de café. En el tercer capítulo, que es un café en las montañas, que es el desarrollo, la geología del desarrollo de los suelos, ya es un capítulo muy específico donde se habla de las particularidades de la geología y las características de los suelos en las diferentes zonas cafeteras. Y por último, el capítulo 4, que se llama La huella del café, que describe la belleza del paisaje cultural cafetero, que es patrimonio de la humanidad. Y con esto también se habla de la denominación del café de origen, de aspectos socioeconómicos y prácticas culturales y agroindustriales en las plantaciones de café. Vamos a hacer entonces con el capítulo 1, una taza de café, Colombia, tierra de café, caficultores. Vamos a hacer un viaje desde la semilla del café, los factores principales que influyen en su calidad, un poco del origen de la semilla antes y después de llegar a Colombia. Para esto pues vamos a conocer primero cómo es el fruto del café. Comencemos con la presentación del fruto del café.
conocer cuáles son las partes que la constituyen. Y en esta acuarela trato de reproducir las capas internas del grano de café. Una semilla, pues el fruto del café está constituido por un embrión, el cual está envuelto por el endosperma. Y en este lugar es donde se almacenan las proteínas, los azúcares, aceites, los alcaloides como la cafeína. Esos componentes confieren a la bebida del café sus propiedades organolépticas, es decir, las que pueden ser percibidas por nuestros sentidos y precisamente por las cuales hoy estamos reunidos hablando de la geología del café. Como ya dimos inicio, conociendo cuál es la parte del café que nos produce sentir el café, cómo lo percibimos, cómo lo tomamos, cómo lo saboreamos, entonces pasemos a saber cómo llegó esta semilla a Colombia. Un poco de historia. Entonces, la llegada de la semilla del café arábica se origina de dos fuentes. La primera es a finales del siglo XVIII y llega por el Caribe, pero antes de llegar a esta zona del Caribe, realiza un viaje que empieza en Etiopía, Sudán del Sur, y pasa por la península arábica, llega a los jardines botánicos de Ámsterdam y París, y allá fueron los holandeses los encargados de esparcir las semillas por varios países. Entre estos, pues, está la zona del Caribe, donde llega la variedad típica, que es la planta de café de porte alto a Colombia. Ya la segunda fuente provino de la isla Reunión o Borbón, una de las colinas francesas del Océano Índico. De aquí pues se distribuye a varios países, entre esos Brasil, y esta variedad se comienza a sembrar bastante en Brasil y se conocía como el oro verde, y así llegando a Colombia. En Colombia hasta el día de hoy sigue siendo productor de cafés arábicos. Estos cafés son más suaves y de mayor aceptación en el mercado mundial y de mejor precio que los tipos de café robusta. Las variedades de café arábico son de porte alto, como se ve en esta imagen, y de porte bajo. La variedad del porte bajo crea un cambio cultural del café, donde también se da una introducción a la variedad caturra, que es muy similar a la variedad Colombia, y crea una revolución verde en la caficultura colombiana. Entonces, la caturra permitió la adopción de prácticas agronómicas que incrementaron el rendimiento de los cultivos precisamente por su tamaño y generaron grandes ingresos para los productores. Luego de esto, en 1983, aparece la roya del cafeto, que es una enfermedad que le da a las hojas del café y no permite que esos nutrientes sintetizados por las hojas lleguen a los frutos. Entonces, para esto, los caficultores se vieron en la necesidad de utilizar fungicidas basados en cobre para controlar ese hongo, a lo que entonces Cenicafé, que es el Centro de Investigación de Café, empieza a crear, por decirlo así, una mezcla de plantas genéticamente y construyen y pues crean unas plantas como la variedad Castillo, la variedad Colombia y la última variedad de Cenicafé 1 en el 2016, que estas plantas ya llegan a ser resistentes a la roya. Entonces, viendo esto, las variedades son uno de esos factores que influyen en una buena taza de café. Siendo así, bueno, ¿qué otros factores influyen en la calidad de una buena taza de café? Influyen también las prácticas cafeteras. Con esto quiero decir el manejo agronómico de la planta, influye su interacción con el clima. Nos damos cuenta que Colombia tiene un ambiente tropical muy privilegiado. También influye la calidad de la cosecha, el proceso de beneficio, el proceso de almacenamiento, la tostión, la preparación para que ese café ya sea comercializado. En Colombia, durante la historia ha tenido una caficultura ambientalmente sostenible. Estos cafés se plantan en ambientes de 14-28 grados centígrados a una altitud de 1100, 1200, 2200 metros sobre el nivel del mar, y para estas prácticas cafeteras se tienen en cuenta tres controles muy importantes, que son el control cultural, que es el manejo de sombrío, las fertilizaciones adecuadas, el repase de la cosecha. También se tiene en cuenta un control biológico y un control genético, y el genético, pues lo acabamos de hablar, que depende de las variedades resistentes a las enfermedades que se presenten. Ya entonces, pasando a los privilegios tropicales, nos damos cuenta que Colombia se encuentra ubicada en el cinturón del café, donde se observa la distribución de las zonas cafeteras del mundo. Esta zona, que le da la vuelta al mundo con 25 grados al norte y 25 grados al sur de la línea de Ecuador. Y como dato curioso, Colombia presenta una similitud geográfica muy grande con Etiopía.
que es el sitio del origen del café. Y aunque pues en este caso Colombia cuenta con un factor adicional que son los exuberantes volcanes cuyas cenizas cubren extensas regiones y esto da variabilidad al desarrollo de los suelos. Colombia también cuenta con un privilegio en lluvias, que son las precipitaciones monomodales que se dan en el norte y en el sur del país, y las bimodales que se dan en el centro del país, donde llueve abril y mayo y noviembre y diciembre, lo que ayuda a la planta de café a realizar su floración, porque para que la planta florezca necesita la sequía, porque la sequía la estresa y entonces del estrés sale la flor, donde en unos meses más adelante comienza la formación del fruto. Aquí se puede ver el ciclo del café, donde cada uno aporta para que todos los factores confluyan a tener una buena taza de café, donde vemos según el ciclo que depende del crecimiento, de la cosecha, del beneficio, del empaque, de la comercialización, del transporte, de la importación, en este caso para Colombia la exportación, la tostión, la molienda, la preparación, la degustación. Bueno, y para cerrar el capítulo 1, encontramos la importancia de esa cultura cafetera en la economía familiar. Cabe resaltar que el 96% de los cafeteros colombianos produce su café en áreas menores a 5 hectáreas, donde el productor es el que aporta su mano de obra, la mano de obra requerida para el cultivo, la cosecha y el beneficio del grano. Esta pintura me parece muy representativa porque representa la familia cafetera, donde se ve la unión que existe entre los recolectores en tiempo de cosecha, donde muchas veces los caficultores se ven en la obligación de pasar varias veces por la misma zona realizando una cosecha manual, debido a que en las variaciones de tiempos secos y tiempos de lluvia las plantas pues no tienen una floración sincronizada. Entonces, por consiguiente, los frutos no salen de manera sincronizada para recoger en una sola pasada de recolecta. Todo este proceso de recolección y de mantenimiento agronómico tiene un coste de entre 40 y 50% de los costes de producción del café. Ya entonces entrando al capítulo 2, millones de años en una taza de café, y el capítulo 3, una café en las montañas, en este caso, para explicarlo uní imágenes, pinturas y fotografías de las dos, pues porque el capítulo 3 ya es demasiado específico y no tendríamos tiempo de explicarlo en esta charla. Bueno, en el capítulo 2 partimos del sistema Tierra. Recordamos que el hombre lleva siglos analizando los ritmos del sistema Tierra, los cambios abruptos y cambios más sutiles que se muestran a través del tiempo y que afectan a la estabilidad y la interacción entre los elementos que contienen y mantienen el sistema. Como se puede ver en esta acuarela, el sistema Tierra es un cuerpo celeste donde interactúan 5 subsistemas, como son la biosfera con los seres vivos, la hidrosfera con el agua, la criosfera con el agua en estado sólido, la atmósfera que controla la energía que sale y entra del planeta Tierra. Estos subsistemas interactúan mediante procesos, digamos que un poco difusos en algunos casos a simple vista, pareciera que ni siquiera interactuaran entre sí, pero ahí están reflejándose a través de ciclos que almacenan y transportan la materia y la energía con el paso del tiempo. Como ejemplo tenemos la formación del suelo, donde se involucran 2 o más de estos subsistemas formando una interfase que se llama suelo, y así que este sistema Tierra relacionado con el libro de la geología nos sirve para comenzar a hablar de la geósfera y de los suelos. Entonces, iniciando por la geósfera, bueno, nos damos cuenta que la evolución de la corteza terrestre obedece a una ocurrencia de procesos a lo largo del tiempo que tienden a repetirse, aunque estos se ven afectados por diferentes factores. Un poco de historia. Houghton, en el siglo XVIII, realizando observaciones detalladas sobre su entorno natural, revisando los procesos en la superficie de la Tierra, consideró el tiempo de una manera muy revolucionaria para su época y hablaba de un tiempo profundo que corresponde ahora a lo que llamamos el tiempo geológico. El tiempo geológico, como se ve en la acuarela, corresponde a divisiones temporales que representan los principales eventos geológicos y biológicos que han afectado al planeta Tierra. Toda esta escala de tiempo es hablada por millones de años. El tiempo geológico siempre se habla en millones de años, y comenzando desde el primer registro que existe hace 4.600 millones de años. Entonces, todas las investigaciones realizadas por amantes de la geología nos llevan a comprender que la Tierra es un sistema dinámico y que se crea y se recrea a partir de 3 tipos de roca.
rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Y eso pues se consolida en esta acuarela que muestra el ciclo de las rocas, donde pues al llamarse ciclo podemos inducir que no existe un principio único para explicarlo y que su explicación específica dependería de la evolución geológica de cada región. Ahora pasamos a hablar de los suelos. Esta es una parte fundamental del libro y es el que nos permite unir la geología con la roca. El libro trata básicamente de conocer de dónde salen los materiales en que se cultivan las plantas de café. Por eso el libro tiene gran parte de él enfocado en el proceso y el desarrollo de los suelos. Entonces, con estas acuarelas podemos responder a una pregunta, que es ¿cómo se forman los suelos con esta acuarela? El suelo se forma a través de un proceso largo y complejo, donde se involucran 5 factores indispensables, que son el material parental, que es la desintegración de la roca, el clima, el relieve, los organismos y el tiempo, que en esta acuarela puse el tiempo en mayúsculas. Y de la manera en que estos factores se relacionan entre sí, podemos encontrar gran variedad de suelos. ¿Y cómo podemos ver? Y pues digamos otra pregunta puede ser, ¿y cómo podemos estudiar los suelos? El suelo se puede estudiar realizando un corte vertical desde la superficie hasta la roca alterada, donde se puede apreciar la estructura de las partículas, el color que indica la composición y las condiciones climáticas, la textura de la distribución de las rocas en el suelo. Es así como hemos podido estudiar y saber que existen varios tipos de suelo y que estos dependen principalmente de la desintegración de la roca. En consecuencia, ocurre una pregunta: ¿qué tenemos que saber para conocer más de los suelos? Pues saber sobre su geología. Aquí encontramos entonces un mapa donde se ven las zonas cafeteras y las columnas estratigráficas que fueron realizadas generalizando la geología colombiana. Como se ve en la geografía colombiana en este mapa, vemos diferentes modelamientos de la superficie, diferente geografía que abarca claramente diferente geología, donde encontramos la geología generalizada de los llanos orientales, de la cordillera oriental, de la cordillera central, de la cordillera occidental, de las zonas insulares. Y pues para no contarles acerca de cada una de estas columnas estratigráficas generalizadas, porque podríamos extendernos bastante, vamos a resumirla contando su evolución geológica. Sin duda, la evolución geológica del norte de Sudamérica se puede estudiar a partir de la geología de Colombia. Además que el territorio colombiano está bien documentado desde el final de la era paleozoica, hace unos 250, 300 millones de años, cuando el territorio colombiano hacía parte del supercontinente Pangea, como se ve acá, en el que el supercontinente Pangea es la unión entre Laurasia y Gondwana. Antes de esta unión la información no es tan clara, sin embargo se sugiere que antes de la unión de Laurasia y Gondwana, el territorio colombiano hacía parte de Gondwana, junto con lo que hoy es Sudamérica, África, Oceanía y Antártida, y Laurasia contenía lo que hoy es Norteamérica, Europa y Asia. Entre estas dos imágenes, llegando ya a esta, se ve como Colombia va llegando al final del Paleozoico y el mar cubre gran parte del territorio colombiano, donde como prueba de esto, pues podemos ver los relictos de las rocas sedimentarias dejadas por el mar en este periodo en el departamento de Boyacá, en la cordillera oriental, que guarda, como lo muestra esta acuarela, varios fósiles de peces marinos de la formación Floresta y plantas de la formación Cuchen. Vale aclarar que estos fósiles los recreé con estos colores, pero las formas y los detalles pues sí son científicamente los encontrados. Durante el límite entre las eras Paleozoico y Mesozoico, el límite entre el Pérmico y el Triásico, ya se comienza a unir Gondwana y Laurasia y convertirse en el supercontinente Pangea. De esto pues se encuentra registro en la cordillera central, con rocas del Pérmico Triásico que incluyen las rocas más antiguas, y en la cordillera oriental se encuentran registros en las rocas sedimentarias calcáreas marinas, donde se evidencia que este mar pantalásico que está acá llegó a inundar las márgenes del escudo Guyana,
que el escudo Guyana se encuentra al oriente de Colombia y son de las rocas más antiguas de Colombia, rocas del Precámbrico. Estas rocas se extienden al sur y al oriente del continente y cubre parte de Perú, Venezuela, Brasil y las Guyanas. Pangea en estos momentos se encontraba rodeado del mar Pantalásico, que a su vez contactaba con el mar Tetis, que se encuentran en la parte interior de Pangea. En esta acuarela se puede ver la variación de niveles atmosféricos desde el neoproterozoico hasta el presente y su relación con la evolución animal. Las temperaturas globales entonces fueron el resultado del efecto invernadero originado por grandes adiciones de dióxido de carbono volcánico a la atmósfera. En este orden consecuente y durante el Jurásico, el supercontinente Pangea comienza a fracturarse de Gondwana y la Eurasia y se separan otra vez se separan Gondwana y la Eurasia. Colombia vuelve a quedar unido a Gondwana. Esta fragmentación dio paso a la formación de un mar llamado Mar Atlántico Central, que comunica el Océano Pacífico y el Mar de Tetis. Luego ya durante el Cretácico Temprano, que abarca un rango entre los 145 y 110 millones de años, el mar inunda las tierras bajas emergidas del centro del territorio. Esta inundación se conoce como la cuenca cretácica marina de Colombia, que se puede ver en esta acuarela, arribando ya entonces a los 100 millones de años que hacen parte del Cretácico Temprano. Podemos ver que Sudamérica se comienza a separar de África y el territorio colombiano comienza a experimentar transgresiones marinas, que esto es la entrada del mar al continente, y esto se experimenta de la mano de climas cálidos que generaron carbonatos, lutitas y chers con abundantes fósiles, como por ejemplo en esta acuarela, que representa un fósil muy reconocido de Villa de Leyva, que es un pueblo del departamento de Boyacá, pertenece a la cordillera oriental, donde se han encontrado grandes fósiles de reptiles acuáticos del Cretácico Temprano. Más tarde, todo este mar que inundaba el territorio colombiano se retira y en efecto ocurre una regresión del mar, como se ve en esta acuarela, que es el retroceso del mar, y esto coincide con el levantamiento de la cordillera central. Uno de estos registros se encuentran en el Salto de Tequendama, donde el río de Bogotá cae por las rocas sedimentarias depositadas a lo largo de las zonas costeras que existieron al final del Mesozoico, y esto esto se presenta en la cordillera oriental, al suroccidente de Bogotá, que es la capital de Colombia, y en la cordillera occidental también se evidencian rocas volcánicas y sedimentarias de origen marino que hacen parte de la cordillera occidental. Ya entonces comienza la elevación de tierras bajas de la cordillera central y la cordillera oriental, que se le llama la orogenia preandina, donde se forman de manera marcada el valle superior, el valle medio y el valle inferior de Magdalena. Como se puede ver en esta acuarela, en este periodo el calentamiento global y el impacto del meteorito causa la muerte de los dinosaurios. Alcanzando ya los 55 millones de años, casi todo el territorio colombiano está sobre tierra emergida. En este periodo un registro geológico y paleontológico colombiano demuestra que hubo altas temperaturas y altas lluvias con las que se formaron zonas pantanosas donde se depositaron sedimentos ricos en materia orgánica que al pasar los años se convierte en carbón, lo que llamamos el carbón del Mesozoico, donde se encuentran los registros fósiles más ricos y diversos de Colombia. El Cerrejón queda al norte de Bogotá, al norte de Colombia, en el departamento de La Guajira. Estas imágenes vuelven y nos unen con la cultura colombiana. Por ejemplo, en esta acuarela podemos ver la reconstrucción 3D según el tamaño encontrado de un fósil de una tortuga gigante, que según se conoce era igual de grande a un automóvil. Pues en esta acuarela yo lo quise representar junto al tamaño del jeep, que es el transporte que hace parte de la cultura cafetera. Bueno, también en la mina de carbón del Cerrejón se encontró el fósil de la uva más grande registrada en el mundo hasta ahora,
Y con esta acuarela consideré mostrar la contraposición entre la riqueza paleontológica y la riqueza de nuestra cultura indígena colombiana que aún sigue viva, donde se resalta la vestimenta colorida de una mujer guayú. Y ya volviendo a la evolución geológica colombiana, donde comienza a elevarse la cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental, debido al movimiento de las placas tectónicas y se reactiva la actividad magmática en la cordillera central y la cordillera occidental. Se cierra el Istmo de Panamá, que trae grandes sucesos biológicos. Con esto también trae un intercambio de biota entre Norteamérica y Suramérica, donde también con este suceso del Istmo de Panamá, del cierre del Istmo, también nace la selva amazónica. Ya llegamos al presente y a la actual configuración de la geografía de nuestro país. Y ahora sí, retornando un poco de este recorrido por la evolución geológica de Colombia, recordando que comenzamos el recorrido porque decíamos que los suelos están formados por varios factores y entre esos el material parental que se forma en la desintegración de la roca. Volvemos al mapa de las zonas cafeteras de Colombia, en donde estudiamos el desarrollo de los suelos cafeteros y nos damos cuenta que todos los suelos cafeteros comparten similitudes. Pero en ciertas zonas se resaltan unos tipos de suelo en comparación de otras. Por ejemplo, en la cordillera oriental, como lo vemos acá, se resaltan los suelos llamados inceptisoles, que se dan a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Son suelos poco evolucionados y se caracterizan por tender a la erosión debido a las fuertes pendientes que presenta. Posee también una baja materia orgánica, como se ve en este perfil, baja saturación de bases de calcio, magnesio y potasio, presenta condiciones ácidas y de baja fertilidad natural. Y ya por otro lado, encontramos en la cordillera central los suelos que se resaltan diferentes a otras zonas, son los suelos llamados andisoles, que se presentan tanto en los picos centrales de la cordillera central como al sur de Colombia. Estos andisoles se presentan debido a los materiales volcánicos piroclásticos meteorizados. Eso quiere decir que estos suelos están desarrollados sobre la presencia de partículas que expulsan los volcanes cuando hacen erupción. Entonces acá encontramos que los andisoles, estos suelos tienen una buena estructuración pedogenética que les permite tener una buena aireación y movilidad del agua en su interior. Son suelos de color oscuro, con alto contenido de materia orgánica, tendencia ácida, también de fertilidad media-baja. Ya entonces pasamos de la pedología a la edafología, donde la pedología estudiamos el suelo, su origen, sus clasificaciones y cartografía, y ya pasamos a la edafología, que ya considera el suelo como el soporte de las plantas. Entonces con esto ya unimos nuestros saberes de los suelos con la preparación de estos para iniciar con el cultivo del café. La primera etapa del cultivo del café es la etapa de almácigo. Una vez ya que la planta de café alcanza el tamaño óptimo, y a los 2 meses se trasplanta a una bolsa plástica, donde se deja de 4 a 6 meses, según el tamaño de la bolsa, según la fertilidad del sustrato, y las condiciones climáticas como la humedad y la luz. Esta etapa, pues de esta etapa de almácigo, cuando termina, pasamos a la etapa de establecimiento, donde ya se trasplanta la planta a tierra firme, alcolino, la planta ya trasplantada durante un año crece, tiene un crecimiento lento y extrae del suelo pocas cantidades de nutrientes, lo que varía pues según sus condiciones de sitio y de manejo. Y ya de última está la etapa de la producción, que es al final de la fase, al iniciar la fase productiva a los 18 o 24 meses después de que se hizo su trasplante al campo, la planta comienza ya a crecer más rápido y absorbe mayores cantidades de nutrientes que se acumulan en los frutos. Así se le dice, bueno, al proceso, el proceso de beneficio, se le dice al proceso que tradicionalmente se ha utilizado en Colombia para transformar el fruto del café en semilla, comenzando por el descerezado, comenzando por la cosecha, por la recolecta, seguido del descerezado, despulpado, que es un proceso que se hace en seco, donde se fricciona el fruto del café y se desprende la pulpa, que es la cascarita superficial del mucílago, que es una capa gelatinosa del fruto. Luego se hace la remoción del mucílago en lo que se llama un proceso de lavado,
donde se lava y se limpia lo que quedó luego de quitarle la pulpa, se adiciona un tanque de agua, se realizan enjuagues donde se emplea la fermentación natural y se espera que pues, los azúcares se conviertan en alcoholes. Luego se realiza el secado. El secado se ayuda de dos maneras, un secado en un patio al sol, que es el secado tradicional, o se usa una secadora especial de una caficultura tecnificada pues, para estos procesos. Y como proceso final en la planta de beneficio está el almacenamiento del pergamino del café seco. El pergamino de café seco es este que vemos acá. Este pergamino seco es el que se vende a los productores o cooperativas o compradores privados, donde ellos proceden a remover el pergamino que es el cisco, para dejar el café verde de exportación. Ya con este café verde se elabora el café tostado, que cuando se realiza la tostión se potencia su aroma y su sabor. Seguido a esto va la molienda, en el que se fragmenta el grano para crear un área de contacto lo suficientemente amplia para que el agua caliente pueda penetrar fácilmente todo el café molido y así lograr la extracción de los aromas y los compuestos solubles. Y así ya degustar la taza de café. Ya entrando al capítulo 4, que se llama La huella del café, del registro que ha dejado el café en Colombia, encontramos que en la actualidad existen 102 sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 10 de estos están en el continente americano y el Caribe, y entre estos está el paisaje cultural cafetero denominado así por el café cultivado en los picos centrales del sur los picos centrales de la cordillera central del país. En el 2011, la UNESCO declaró el paisaje cultural cafetero como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es un claro reconocimiento de que las actividades humanas abarcadas en la cultura cafetera han evolucionado de forma sostenible con el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, esto es un ejemplo de desarrollo centenario de la cultura cafetera, de su sostenibilidad y de su productividad, de preservar las prácticas socioeconómicas, culturales y productivas. Como se percibe, este reconocimiento nos indica el proceso social que ha estado ligado al desarrollo cafetero y el impacto económico en Colombia. Como una breve historia contaré que en 1835 se vio la primera producción comercial de café, cultivadas en las montañas de la Cordillera Oriental, en el departamento de Santander y norte de Santander. Más tarde lo comenzaron a producir en los departamentos de Antioquia y del Viejo Caldas. Esto coincidió con un gran crecimiento en la economía mundial. Se comenzaron a realizar exportaciones a Estados Unidos, a Francia, a Alemania. Este auge de las exportaciones propició la creación de grandes haciendas cafeteras en Santander, en norte de Santander, en Antioquia y Viejo Caldas. Con el tiempo este modelo de economía se fue expandiendo hacia el sur y hacia los departamentos del Valle del Tolima. Luego, la llegada del siglo XX y los caficultores estaban en su punto más alto de expectativas económicas, expandieron las haciendas cafeteras, adquirieron préstamos internacionales y pasa entonces un evento trágico en Colombia que es la Guerra de los 1000 días. Esto condujo a la quiebra a muchos cafeteros, no pudieron continuar cultivando y manteniendo sus haciendas, lo que genera pues un cambio en la cultura socioeconómica del café. Las grandes haciendas fueron reemplazadas por pequeños productores. Esto ayuda a disminuir el impacto ambiental porque cuando se trabaja pues, en pequeña escala se resulta evitando una mayor desintegración de los suelos. Y este tipo de cambios de las grandes haciendas a pequeños productores resultó mejorando la vida de las comunidades campesinas. Ya en 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, quien ayudó a campesinos con sus pequeñas zonas de cultivos de café a mejorar su producción. Y en 1983 formaron el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé. Este conocimiento entonces ha sido la base para que Colombia hoy se caracterice por su caficultura tecnificada, una cafecultura con compromiso ambiental y de sostenibilidad y a la par de producir un café con un alto potencial de calidad. Y es así que con un gran esfuerzo, Colombia ha logrado implementar la denominación de origen de la industria cafetera, buscando resaltar las características especiales de algunos cafés colombianos, como
Como cuenta hoy en día, Colombia cuenta hoy en día con 20 productos que orgullosamente llevan el sello distintivo de denominación de origen. Son 100% arábicos, producidos en diferentes zonas del país, diferenciándose entre cada sello su acidez, sus notas dulces, su suavidad, su cuerpo, su aroma. Entonces, en esta charla les voy a hablar, en lo poquito que queda de esta charla, ya les voy a hablar de 2 sellos de denominación de origen, que es de los cafés de la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo vemos acá, y los cafés del Cauca. El café de origen de la Sierra Nevada de Santa Marta es un café cultivado en un lugar que no tiene, es al norte de Colombia, es un lugar que no tiene similitud en ninguna otra parte del mundo. Su producción es primordialmente orgánica y se realiza en fincas donde predominan árboles nativos del neotrópico. Su sabor es fuerte e intenso, presenta baja acidez, aroma intenso y dulce, y un cuerpo robusto de taza limpia. Entonces, cuando hablamos de acidez, se describe como aquella sensación en la lengua que se hace al salivar, y cuando hablamos de cuerpo, se describe como la pesadez del líquido en la boca, como lo percibe la lengua y el paladar. Bueno, otro sello de denominación de origen se da en el departamento de Cauca, y aquí tenemos una foto de los indígenas guambianos del Cauca. El café de este departamento es catalogado 100% arábico, es de características suaves, su cultivo, su recolección y procesado tiene un lugar en pequeñas parcelas. Este café se diferencia del resto del café de Colombia por ser muy homogéneo. Esta cualidad está relacionada con las condiciones especiales como la geografía, el suelo, el clima, en las que se cultivan. Entonces es un café con un aroma fuerte y acaramelado, un tanto ácido, con algunas notas dulces y florales, y de cuerpo medio. Bueno, les conté un poquito por arriba de lo que se trataba el libro, así que los invito a revisar este link donde pueden descargar el libro de la geología del café. Aquí ahora, con todo el gusto, a mí me encantaría invitarlos a tomar una deliciosa taza de café colombiano mientras escucho las preguntas que tengan relacionadas con la charla, con el libro de la geología del café, y pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Karina. A continuación, ya les he comentado antes que, por favor, si quieren hacer sus preguntas, háganlas a través del chat, que luego las leeremos para que Karina pueda responder. Yo, antes que nada, quería felicitar a Clemencia Gómez, que antes nos ha olvidado felicitarla en público, aunque antes en privado la hemos felicitado, por el premio que le han concedido de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo a la mejor educadora en geociencias. Esto es un premio, la verdad, realmente importante para nosotros, y creo que merece la pena ser recordado aquí. Y bien, lo que te quería comentar, que me han encantado, sobre todo, aparte que nos has dado una revisión de la geología de Colombia, que los que te escuchamos desde España te agradecemos muchísimo, porque la verdad que ha sido muy didáctica. Te felicito por las ilustraciones, las que son preciosas, vamos, me han llamado muchísimo la atención y me han gustado muchísimo. Esa ilustración del tiempo profundo, o la que se ve un reloj de arena que también representa el tiempo, vamos, preciosas, o las del suelo, todas. Tienes mucho estilo, vamos. ¿Tienes formación también artística arreglada o es una afición solo? Pues lo hago en tiempos libres, me gusta mucho pintar. Bueno, pues lo haces como una buena profesional, desde luego, en mi opinión. Y muchísimas gracias. Dicen que si podemos pasar el link del libro por alguien lo pase, alguien lo pasará por el chat, a ver si ahora alguien lo puede hacer. Es que claro, nosotros no podemos. Ya te lo acaban de pasar, ya está, te lo acaban de pasar. Gracias. Y todo el mundo te da las gracias, todo el mundo te dice que te da las gracias por el libro. Sí, aquí bueno, hay una pregunta del Colegio de Geólogos, no sé quién debe ser nuestro colegio oficial, que pone: he leído por encima el libro y he visto que los cafetales colombianos están fundamentalmente sobre rocas calcáreas, aunque hay yacimientos, bueno, que supongo que quiere decir cafetales, sobre rocas ígneas y metamórficas, pero no sé qué pone. No pone. ¿Qué suelo es mejor el café? Pregunta. ¿Cómo? ¿Qué suelo es qué? ¿En qué suelo se da mejor el café? Parece ser que está la mayoría en rocas carbonatadas.
No, realmente en los suelos donde se cultiva el café, todos tienen una característica particular y no existe un mejor suelo, digamos, en Colombia para cultivar el café. Tanto O en los sea, picos centrales como en los departamentos de la Cordillera Oriental y en el sur de Colombia, tanto en la Sierra Nevada, todos tienen un buen suelo para cultivar el café. La no, me diferencia, refiero que no hay una litología del suelo predominante, por lo que preguntan. No, no, cualquier no existe. litología. No, señora. No. Vale, vale, muy bien. Y bueno, te dan las felicitaciones por unir estos temas del café y la geología. A ver. Bueno, todo el mundo te felicita, ¿eh? Muchas gracias. Que preguntan cómo se puede adquirir un ejemplar del libro. Supongo que se refieren en papel. ¿Se puede adquirir No, en algún sitio? en este momento es para descargarlo. Qué Porque pena, porque la verdad que es un libro muy bonito para tenerlo en papel, por lo que veo. sí, es muy lindo de por sí, mire. Sí, 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 mira, tú lo tienes, claro, tú lo tienes. Y el Sí. formato es muy bonito. Y bueno, lo de la denominación de origen, aunque este tema no es de geología, que es del café, aquí en España la denominación de origen que nos llega es solo Café de Colombia, es la marca Café de Colombia. No nos vienen las dos denominaciones que tú has comentado. No llegan aquí diferenciados No los sé cafés. cómo se realizan estas exportaciones, pero sí existen diferente marketing mostrando las denominaciones de origen, pero no sé dónde se conseguirán en el exterior. No. En España, yo te digo, nos llega el logo ese que está puesto café de la montaña esa picuda, De no Juan sé si es un Valdez. volcán o qué es un volcán eso o no. Sí, es el Cerro Tusa, Vale, que y queda como en el los picos señor Juan centrales en la Valdés o cordillera. como se llame el señor cafetero, Sí. pero no. Bueno, todo el mundo dice esto de. Yo también te quería comentar que lo del arte, estamos ahora realizando un libro, un libro, no, perdona, un monográfico, una revista sobre arte y geología. Y quizás tú podrías escribir un artículo para eso, sobre cómo se hizo el libro y tus ilustraciones y tu visión del arte y la geología. Yo Y creo que sí hablaremos sería de una eso, posibilidad, sí, porque la hablarlo verdad con que es muy el. bonito. A ver, Ujú. Patricia Torres pregunta, Karina, ¿consideras que así como se unió la geología y el café, podríamos hacer lo mismo con la geología de nuestro territorio con los olivos? En No sé, cartel. Patricia Torres, ¿de qué territorio es? Si es española o es. Porque hay olivos en Colombia, ¿no? De por sí Hay olivos. hay varios libros donde, digamos, Whisky on the Rocks, que une el whisky con la geología en Inglaterra, aparecen también otros que en Escocia también aparecen también otros que unen ¿cómo se llama? La del tequila con la geología en México. Nosotros sí tenemos de la geología del vino, nuestro colegio profesional ha editado un libro que ya está creo casi agotado, pero porque sí realmente hay muchísima relación, en Francia también hay muchos trabajos sobre cómo influye el suelo en el vino. Sí. Y luego lo de los olivos, pues te dan la sugerencia de que en Boyacá, de que hay olivares en Boyacá, que si se puede hacer un libro así, también podríais, ¿eh? Provincia de Ricaurte Alto. Esta es la zona, ¿conoces la zona? Que hay olivos. Sí, en Colombia, pues no estoy muy segura dónde es, pero sí. Vale. Sí, pues ya lo ponen más temas. Steven Garzón te pregunta si el desarrollo de este libro se tomará como base o referencia para la creación de nuevos productos en otros tipos de cultivos en Colombia. Pasturas, cacao, maíz, que sea maíz. Pues Bueno, por ahora no se ha hablado, se ha tomado solamente el del café, que es pues el que toma nota porque parece ser que ya tienes trabajo para más temas. ¿Eh? Y bueno, y también anuncia Nieves Paniagua que la conferencia se colgará en el canal de YouTube de DICOG, del Colegio de Geólogos. También mandaremos un link tanto a la Sociedad Geológica de Colombiana como al Servicio Geológico. Por lo tanto, ya tendréis acceso a ella. Yo creo que mañana o pasado. Mañana vosotros ya lo tendréis, mañana por la tarde. Esther, Jairo Ramírez pregunta, ¿se tiene conocimiento de algún tipo de material de este estilo editado en otro país donde se cultive café? El café no. no, Karina, no entiendo ¿y la hay pregunta. algún trabajo similar en otro país sobre café y geología?
Sobre café, que yo sepa, no. Conozco desde el whisky, desde el tequila, pero café no. Es el primero, Bien. supongo. Yo creo que Manuel Regueiro, nuestro presidente, ha abierto la cámara, también debía querer hacer alguna pregunta. Manuel. Y bueno, en primer lugar, decirle a Karina que muchas gracias por su extraordinaria presentación. Yo sí que me he dado una vuelta por el libro, que me parece muy interesante. También lo que no me di cuenta era que las acuarelas eran tuyas, y eso de ser geóloga y artista, pues yo lo valoro mucho porque digamos que no es una cosa muy frecuente. A mí también me gusta mucho pintar, y creo que las acuarelas que has hecho están fantásticas. De hecho, lo que te estaba diciendo, Esther, es que estamos a punto de publicar un monográfico en el Boletín Geológico y Minero sobre geología y arte, y quizá un artículo sobre tus acuarelas, Sí. y cómo las has hecho para este libro, pero en realidad son de divulgación general, y reproducirlas ahí. Eso es geología y arte. También estamos en el Colegio de Geólogos pensando en ocupar el espacio que tenemos en Madrid para hacer algo relacionado con exposiciones de arte o arte geológico, no sé, ya veremos lo que hacemos, pero lo que y por eso puse esa pregunta al principio, nosotros tenemos el libro La geología del vino, que ha tenido mucho éxito, de hecho prácticamente no nos quedan ejemplares, pero la conclusión de la geología del vino era si este suelo de La Rioja es de este tipo, este suelo de Galicia es de este tipo, pero no había manera de correlacionar la calidad del vino o incluso el tipo de vino con el sustrato geológico, porque en realidad la interacción, como en el café, no es solo del sustrato, es el suelo que está sobre ese sustrato, pero más aún, en el caso del café, incluso por lo que he leído, la temperatura ambiente, que como baje de 12 o suba de 20 ya no hay café. Entonces, claro, eso limita mucho la producción de café, está claro, incluso en Colombia. Es decir, que la franja de altitud es muy específica, y por eso a mí me llamaba mucho la atención si, como dices en el libro, hay una combinación de factores que afectan al sabor de ese y por lo tanto a la calidad, aunque digamos que cada uno tendrá su opinión de qué le gusta más o menos, pero en tu libro pones unas reglas para decidir si es bueno o es malo, con lo cual, cosa que voy a intentar de aplicar, porque yo soy muy fan del café, incluso post cápsulas, ¿no? O sea que yo antes traía mucho café cuando mis viajes a América y lo molía y tal. Ahora soy muy fan de las cápsulas, pero reconozco que la cata del café tiene quizá esa es otra cosa que podemos hacer en el colegio. Un día hemos hecho ya catas de vino, pero intentemos hacer catas de café. Sería más complejo porque habría que comprar muchos tipos de café, pero a mí me parece otro experimento de arte y geología que deberíamos hacer. En todo caso, me dejas con esa duda de dónde está el mejor café, porque seguramente es el que tú digas. Cada uno tendrá su opinión de si el dominicano, el colombiano, el brasileño, el africano, el árabe, que lo toman además con mucho azúcar, etcétera, siendo que en realidad casi todas las plantas vienen del mismo sitio. Pero bueno, en cualquier caso me dejas con la duda de qué suelo es mejor para tener café. Ya sé que en Madrid no, porque no tenemos esas franjas horarias de temperatura ni de altitudes, pero me quedo muy contento de que hayas podido combinar tu arte con una cosa de divulgación tan bonita como es esto, y creo que deberíamos hacer más. Tomo esa idea de hacer una geología del olivo, porque España es el mayor productor de Europa de aceite de aceituna, y los olivos, sobre todo en Jaén, pues tienen una geología muy interesante también, y a lo mejor hablando con los olivareros pues podemos hacer un libro de divulgación en la línea de lo que has hecho tú. Incluso a lo mejor tú podías hacer esas acuarelas, y podría ser un proyecto, digamos, transoceánico, para potenciar el aceite de oliva y potenciar la geología. En todo caso, muchas gracias, porque me ha gustado mucho la conferencia y creo que ha sido un Otra éxito. pregunta, por favor, que me haga una pregunta
por el WhatsApp cuánto tiempo tomó hacer estas ilustraciones y la realización del libro. Este libro tomó alrededor de surgiendo la idea y desarrollándose alrededor de 2 años, 2 años y medio, plasmando las ideas, desarrollándolas. Y las acuarelas en 1 año tuvieron que salir. 1 año, como 9 meses, 1 año, más o menos. Pues una exposición de las acuarelas originales sería muy bonita. Sí, son lindas, se ven lindas. Podríamos, oye, esto no, Manuel, eso sí lo que tú dices, ¿eh? Se podía presentar el libro en Madrid con la asociación porque al final España Café produce, no sé si produce, creo que no produce, España con lo cual no produce habría, café, entonces no habría problema. Y seguramente tanto la Embajada de Colombia como las asociaciones de cafeteros españolas estarían encantados de la presentación de ese libro pues ¿por qué en no? la sede del colegio. Traéis unos cuantos ejemplares para firmar, ponemos las acuarelas y lo presentas. Vamos a ver si consiguen financiación para que te vengas para acá. Y oye, ¿por qué no lo hagamos con la Embajada de Colombia? Claro, cuando la pandemia nos deje, digamos, pues sería una gran idea, ¿no? Sí. Oye, mira, se nos ha olvidado, bueno, ya les podemos avisar, porque también podemos haber avisado a la Embajada de Colombia, pero bueno, esto debe haber Pero muchas... también, antes de continuar, me gustaría aclarar que el equipo de trabajo del libro, yo hice parte como geóloga y pintora y también redactando algunos textos, pero también estuvo Juan Carlos Silva Tamayo, Catalina Sánchez Caballero y Gloria Prieto Rincón. De acuerdo, No de es acuerdo. solamente lo mío. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si la Embajada de Colombia es rumbosa, como decimos en España, e invita a todos. No sé. Eso. Aunque solo sea café. Oye, pues no es ninguna tontería, ¿eh? Porque la verdad que el tema es muy bonito. El tema es bonito y creo que puede salir. Nosotros, por nuestra parte, vamos a hablar con la embajada y a ver qué nos dicen. Listo. Sí, pues ya ves que todos son felicitaciones. Pues muchísimas gracias, Karina. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, que sobre todo esto, que las ilustraciones, vamos, al tiempo profundo me ha llegado al alma de lo bonita que era y las de, vamos, pero todas, en general. Tienes un estilo que, vamos, me ha gustado muchísimo. Y luego el libro, que se ve que está muy bien, es que vaya mezclando los dos temas del café, porque supongo que para la gente, una manera de acercar la geología a los que con la excusa del café entran a un tema distinto. Sí. Está muy bien. A ver, mira, aquí Patricia Torres, con un comentario. Hace poco hicimos un conversatorio de los olivos. Nos unimos Colombia, España e Italia y tuvo muy buena acogida. Desde el proyecto Geoparque Zaquencipa, Boyacá, Colombia. Disculpa, Patricia, si quisieras abrir el micro, si puedes abrir el micrófono, te lo agradeceríamos, porque yo creo que esta precisión que nos haces es muy interesante. En España ya sabes que hay muchos geoparques y algunos están en proyecto y en algunos en zonas de olivos. O sea que si Patricia puede entras en la conversación. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que esta es una iniciativa en verdad única y singular y que nos motiva a todos los que estamos trabajando en los territorios. Precisamente hace 15 días hicimos un conversatorio acá desde el proyecto Geoparque Zaquencipa, que está ubicado en la provincia del Alto Ricaute, Boyacá, Colombia, y nos unimos en torno a los olivos, 3 países, Colombia, España, Italia, y tuvo muy buena acogida. Entonces, bienvenida a la iniciativa para poder sacar una ilustración como la que nos acaba de presentar Karina. Creo que nos deja motivados, inspirados a todos con cómo poder unir la geología con los elementos patrimoniales desde la agricultura que tienen los territorios. Me parece que eso sería algo bellísimo y singular para mostrarle al mundo entero. Disculpa, Patricia, ¿con qué geoparque? Supongo que hablarías con algún geoparque de España, contactasteis, ¿te acuerdas? No, lo hicimos con Pedro Lechuga en España. Él tiene un tema de los olivos y bueno, tiene una experiencia bastante amplia con el tema de los olivos. Un señor que trabaja en olivos. Señora, perdón.
Pedro Lechuga trabaja en geoparques o en la denominación de origen de los No, olivares. él tiene como un olivar en España, tengo entendido, y tiene vínculo con el territorio acá en Saquencipa, en la provincia de Ricaute. Entonces, él estaba en España y hemos conversado, él asesora también acá los olivos en Colombia, en esta parte del territorio, y con Diego de Italia, que también vive en Colombia, pero que es italiano, y nos unimos entonces en torno a los olivos. Bien, incluso podríamos hacer con geoparques que tengan olivares, que son varios. Claro, claro que sí. Puede ser muy bonito. Sí, sí. Claro que sí, en España pues hay varios geoparques y seguramente también ellos están poniendo en valor el patrimonio de los olivos, que es lo que también acá estamos intentando hacer desde la etnografía. De acuerdo, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, que te dice, bueno, que Nelson Redón en Cali, Nelson Rendón de Cali. Dice, Karina, no dejes en el tintero la edición del libro. Seguro que muchos estamos interesados, probablemente con la Federación Nacional de Cafeteros. Yo creo que sí, que es un libro que se puede vender en todo el mundo y así vendéis Geología de Colombia. Y ya pronto va a salir la versión. Que hagáis una edición mayor en papel. Que insistamos en que se haga una publicación en papel que tiene salida seguro. Sí. Sí, sí. Y ya pronto va a salir la versión en inglés. Muy bien, pues también imagínate. Seguro. Es un producto muy bonito. Muy bien, pues no sé, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Karina, y pues vamos a felicitar a Clemencia Gómez por su premio. Y nada más. Muchas gracias. Muchas Clemencias. Que antes Adiós a todos. pero no te hemos felicitado en público. Antes solo te habíamos felicitado en público. Muchas gracias. Y qué bonito este espacio que nos hemos inventado. Pues sí, nos ha gustado mucho, lo hemos pasado muy bien. Sí. Estuvo bastante bien, mucha gente. Karina, felicitaciones. Esto es una ventana maravillosa para mostrar lo que se hace. Sí. Y pues quedamos muy contentos todos con el resultado del día de hoy. Y qué rico verlos. Sí, pues haremos más. Claro. Muy bien.